Padres, madres y padrastros continúan matando a sus hijos y el panorama se agrava en plena crisis sanitaria. La inestabilidad laboral y las presiones por el aislamiento social generan malestar y angustia en las y los jefes de los hogares. Y esto puede generar violencia en contra de los más vulnerables. La UNICEF incitó a los gobiernos del mundo a garantizar la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes de las repercusiones del coronavirus, principalmente de la violencia en el hogar. Pero a medida que pasa el tiempo, vemos casos como el de una niña de 6 años en Chihuahua, a la que sus padres pensaron que era mejor prevenir contagios y aislarla junto con sus abuelos, quienes la reportaron muerta por COVID-19. Pero la pequeña, en realidad, murió estrangulada y presentaba huellas de agresión sexual, presuntamente cometidas a manos de su abuelo. Días después, en Puebla, Asael, de 13 años, fue encontrado por su madre enterrado vivo a orillas de un arroyo. Murió en el hospital con huellas de violación, golpes en tórax y una fractura en el brazo. Horas antes, en medio de la cuarentena, su tío de 42 años era quien había estado con él. Tan solo en Puebla han sido asesinados 5 menores en lo que va de la cuarentena. Había problemas familiares, había pleitos a causa de los vicios, ¿no? Que mi papá tomaba mucho. Él, desde que yo recuerdo, pues él tomaba. Entonces había pleitos, era muy agresivo con mi mamá y conmigo. Eran pleitos, eran discusiones. Al principio era de vez en cuando, ¿no? Pero ya después fue cada 8 días. El vicio de mi papá me hacía sentir triste. Yo me sentía sola, sentía que no me quería. Bueno, el problema principal que yo tenía era la tristeza, depresión a causa de acoso sexual por parte de mi papá. Eso empezó desde que yo era muy niña. Así fue toda mi adolescencia hasta que yo llegué a la secundaria. Bueno, yo me sentía muy mal, a raíz de ese problema, pues yo me sentía muy mal, triste, todo el tiempo era triste, llorar, vacía, que no valía yo nada, sucia, porque mi papá pues hacía cosas, ¿no? Entonces yo me sentía muy mal, era yo creo que la peor persona que podía existir, no había nada que me diera alegría, no había nada, todo el tiempo era triste, miedo, a veces enojo por la misma situación. Así yo viví durante, digamos, mi niñez, mi adolescencia, cuando fui adulta, hasta que fui mamá también eso me afectó. Todo el tiempo fue inseguridad, entonces yo tenía miedo de todo, yo incluso no hablaba con las personas y siempre todo el tiempo triste, llorando, era todo el tiempo llorar, triste, depresión, con ganas de morir, siempre fue así. Según datos oficiales, las muertes a menores de edad en lo que va del año, el 80% han sido causadas dentro de sus hogares. ¿Cómo proteger a nuestros hijos e hijas ante amenazas como estas? La fe mueve la mano de Dios. Es por eso que debemos ponerla en práctica. A raíz de que mi papá escuchó esa palabra que lo motivara a salir adelante, él fue cambiando poco a poquito. Yo me sentí contenta, ¿no? Porque él fue cambiando. Ese cambio que yo lo veía muy lejos se hizo realidad. El día de hoy mi papá se encuentra diferente, él ya no toma, él es cariñoso conmigo, hay más comunicación entre los dos, cosa que no había antes. Y yo me siento bien, me siento bien. Antes yo me sentía sola, ahora ya no, ahora me siento contenta, feliz. Era tanto mi sufrimiento que yo lo único que quería era dejar de sufrir. Entonces yo obedecí todo tal cual decían, así mi vida cambió. Bueno, yo participando los domingos, perseverando, pues yo logré la paz interior, tranquilidad, se fue toda la tristeza, la depresión, todo el vacío que yo sentía se fue. El día de hoy pues soy una mujer feliz, sin miedo, soy totalmente feliz. Le invitamos a que si usted sufre algún problema familiar y necesita ayuda, llame ahora a nuestra línea de atención, es el 55 74 32 66 o envíe un mensaje de WhatsApp a este mismo número.